siguiendo con la línea, es hora de entender qué es la cohesión, ¿sí? Generalmente el concepto de coherencia lo podemos llegar a tener más presente en tanto comprendemos que es cuando algo es incoherente, cuando un enunciado, un texto es incoherente, es porque éste no está transmitiendo el significado que debería transmitir. Pero generalmente este tipo de error ocurre cuando existen problemas de cohesión. Es decir, que los elementos que constituyen lo que se va a comunicar están mal organizados o mal distribuidos, ¿sí? Por eso es fundamental, así sea, tener estos minutos de cohesión textual, ¿sí? Para mejorar nuestra calidad de los escritos, para mejorar la comunicación y también cómo entender estos recursos gramaticales y léxicos para conectar las ideas. Entendamos la cohesión como esa línea que nos va a ayudar a conectar todos los elementos de la comunicación, sea escrito, sea oral, para poder transmitir el significado que nosotros deseamos transmitir. Entonces, vámonos de lleno a la presentación de la cohesión textual y vamos a hablar de ella. Entonces, lo vamos a definir como los mecanismos lingüísticos que permiten que un texto sea percibido como una unidad lógica coherente. Entonces vamos a entender esto. Es un mecanismo lingüístico y yo les digo que este mecanismo funciona como un hilo, ¿sí? Un hilo que va conectando, ¿sí? Conecta de forma lógica para que lo que querramos decir sea totalmente coherente, podamos comprender el significado de ese algo. Es el hilo que cose para llegar a la sustancia del significado. Es importante porque facilita el proceso de comprensión, ¿sí? Si nosotros empezamos a hablar de una forma desorganizada, no vamos a comprender nada de lo que decimos. O sea, poner una palabra que no va en un lugar, ¿sí? O sea, es muy distinto decir, hola, yo soy el profesor, a decir, profesor, yo ser, hola, ¿sí? Es como una mezcolanza, una sopa. Cuando existe la cohesión, digo, hola, yo soy el profesor, y ustedes comprenden lo que se quiere decir en ese enunciado. ¿Qué elementos son claves a la hora de hablar de cohesión? Bueno, primero los conectores, la referencia, la sustitución, las repeticiones léxicas, los sinónimos, y esos son como unos recursos unas herramientas que nos van a ayudar a organizar mejor en nuestra mente para poder tener esa habilidad de cohesión. Entonces, existen varios tipos. Generalmente, pues, la que más utilizamos a la hora de escribir es la gramatical, ¿sí? La cohesión gramatical. Utilizamos recursos como pronombres o la sustitución, que ya vamos a entender un poquito más de eso, la referencia y cómo conectamos las oraciones, ¿vale? Tenemos la léxica. Cuando hablamos de la léxica nos referimos a cómo hablamos dentro del marco oral también. Si repetimos palabras muchas veces, hacemos uso de sinónimos, usamos hipónimos, hiperónimos y generalmente hacemos uso de esos elementos para evitar la redundancia. Y pues la cohesión lógica. Es decir, que estos conectores señalan las relaciones lógicas, ¿sí? Relaciones lógicas como las relaciones entre oraciones que tienen sentido y tenemos esas relaciones lógicas como la adición, la oposición, la causa y efecto, entre otras, ¿vale? Entonces, ¿qué recursos gramaticales tenemos? Pues bueno, primero los pronombres, ¿sí? Los pronombres nos ayudan a permitir retomar, sustituir los elementos que hemos mencionado anteriormente dentro de un enunciado. Y con los conectores podemos evitar la repetición, ¿vale? Tenemos la elipsis, que es como omitir elementos que hacen que uno sobreentienda oraciones. ¿Sí? ¿Recuerdan lo de las máximas conversacionales
Pues bueno, la elipsis dentro de la cohesión es como eliminar esa información que no sirve para nada. Y tenemos la sustitución, que es cuando utilizamos sinónimos, digamos, dentro de un texto escrito, que nosotros generalmente está mal visto repetir palabras. Bueno, la sustitución es una herramienta de cohesión muy pertinente, porque podemos utilizar sinónimos, ¿sí? Los sinónimos ya saben, palabras que significan lo mismo, para sustituir por otra palabra, ¿vale? ¿Cuáles son los tipos de conectores? Tenemos los conectores de adición. Aquí les traigo los ejemplos. Un conector como además, encima, igualmente, también, por otra parte. Si ustedes se dan cuenta, yo utilizo dentro de mis clases muchos conectores de adición. Tenemos conectores de oposición que contraponen las oraciones. Entonces yo digo, el agua me gusta, sin embargo, opongo, no me gusta el agua fría o no me gusta el agua caliente, ¿sí? Entonces, esos conectores son sin embargo, pero, no obstante, por el contrario, en cambio. Pongamos otro ejemplo. A mí me gustan los celulares Xiaomi, mm, pero, aquí les voy a subrayar el pero la cámara de los iPhone es mejor. Estoy utilizando un conector para unir dos oraciones. La primera oración la que se refiere al celular Xiaomi, la segunda oración la que se refiere al celular iPhone, y las estoy oponiendo, ¿sí? Las estoy confrontando con el conector pero. Tenemos los de causalidad. Explican, ¿sí? Porque, ya que, puesto que, debido a, por lo tanto. ¿Sí? Explican una causa. Entonces, no me gusta el agua fría porque me genera algún daño dentro de mi sistema, eh, no sé, dentro de mi sistema digestivo, por decir algo, ¿sí? Funcionan para explicar, por eso dicen, bueno, eh, yo les explico esta clase, puesto que, ¿sí? Aquí está ese conector, puesto que les va a ser muy útil a ustedes dentro de un futuro, para que tengan que construir algunos textos, etcétera, etcétera. Y el último tipo de conector que vamos a ver es secuencia, ¿sí? En primer lugar, luego, después, finalmente, ¿sí? Nos dice como la secuencia organizada en la que vamos constituyendo el texto. Bueno, vamos a entender la referencia y la sustitución. Entonces, la referencia es como utilizar pronombres demostrativos y artículos para retomar elementos que se hayan mencionado, ¿sí? La sustitución es utilizar palabras como sinónimos y perónimos para que evitemos la repetición de palabras, ¿sí? Un ejemplo de esto, tengo un libro que me gusta escribir, y utilizamos un sinónimo de la palabra libro, ¿sí? O un hiperónimo. Y así vamos a evitar este tipo de repeticiones que dentro de la cohesión pueden llegar a ser muy impertinentes. Pero también existen las repeticiones dentro de la cohesión, ¿sí? No debemos satanizarlas. Pero la repetición nos sirve más dentro del contexto léxico, dentro del contexto oral, ¿sí? Y es como utilizar estratégicamente la repetición de palabras para anilar el texto que nosotros estamos constituyendo. ¿Listos? Por eso la repetición es netamente léxica, ¿sí? Utilizamos las mismas palabras, pero son palabras claves, ¿vale? Y los sinónimos los podemos llegar a utilizar aquí en una segunda instancia cuando necesitamos que el significado no sea redundante, o sea, que el significado no se repita, ¿vale? Los hiperónimos son más generales, pero pues nos pueden llegar a servir para utilizar eh, temas más específicos, ¿sí? Si ustedes tienen sé que el tiempo no nos alcanza, alguna pregunta con respecto a estos conceptos, las invito a que la busquen en la red, alguna definición de gramáticas. No sé qué es un hiperónimo, no sé qué es un artículo. Bueno, estamos en grado 11, entonces les recomiendo que, para que no nos atrasemos,
y puedan tomar esta clase con mucha más facilidad y pertinencia, pues ustedes busquen los conceptos que no tienen totalmente claros. Y bueno, así terminaríamos la sesión de cohesión, ¿sí? Y lo más importante con lo que nos tenemos que ir el día de hoy es entender que la cohesión es un hilo que va a conectar los distintos elementos de un texto, de un enunciado, de una conversación para que sean coherentes, ¿sí? Es muy complicado entender la cohesión, bueno, desde 10 minutos. Sin embargo, aquí les presento algunos conectores, quédense también con los conectores que les van a ayudar mucho a poner en su lugar específico las oraciones en el contexto de un texto. ¿Vale? Entonces, bueno, nos veremos después. Espero que hayan comprendido la clase de cohesión y hablamos. Chao.